El mérito principal del trabajo ha sido lograr estimar el tiempo mínimo que ha pasado entre unos hogares y otros con una precisión inusual, inédita, desconocida hasta este momento. Yo me llamo Ángel Carrancho Alonso, soy profesor titular del área de prehistoria y miembro del grupo de investigación de paleomagnetismo de la Universidad de Burgos. Y mi investigación o mi ámbito de investigación es el arqueomagnetismo. Este estudio principalmente lo que hace es estimar el tiempo mínimo que ha transcurrido entre un conjunto de hogares de fuego de una misma unidad estratigráfica o nivel en un yacimiento de Alicante que se llama el SALT, de hace 52.000 años. La pregunta fundamental que pretendíamos establecer por una parte era saber si era posible diferenciar ocupaciones humanas, neandertales, en este conjunto de hogares, que es algo que arqueológicamente no es sencillo de inferir, y el mérito principal del trabajo ha sido lograr estimar el tiempo mínimo que ha pasado entre unos hogares y otros con una precisión inusual, inédita, desconocida hasta este momento. A nivel de excavación, en el yacimiento del SALT, la unidad que se ha estudiado, el nivel que se ha estudiado, la unidad 10, es lo que técnicamente se denomina como un palimpsesto, es decir, una superficie con una densidad de material arqueológico enorme, cientos, incluso miles de restos líticos, herramientas de piedra tallada, restos de fauna, huesos de animales y, por supuesto, también hogares, que son el eje o el elemento principal de estudio de este yacimiento, ¿no? ¿Qué se ha logrado obtener aquí? Bueno, pues la posibilidad de diferenciar ocupaciones humanas y, sobre todo, temporalizarlas o determinar el tiempo mínimo que ha transcurrido ha sido un aporte metodológico tremendo, muy novedoso, sobre todo porque en contextos similares de este tipo, de paleolítico medio, de hace 50-60.000 años, la interpretación fundamental o la idea básica sobre la que se trabajaba es asumir que una gran cantidad de material arqueológico como el que se encuentran en palimpsestos suele estar asociado a una ocupación de larga duración que genera mucho material arqueológico, ¿no? Pero esto no necesariamente es así. Puede deberse a eso o puede deberse a múltiples ocupaciones cortas que dejan diferente cantidad de material. Y sobre todo, que se desconoce el tiempo que ha podido pasar entre una ocupación y otra. Entonces, uno de los objetivos que se tenían en este trabajo era precisamente ese, ¿no? Y es un aporte metodológico muy interesante. Y además, teniendo en cuenta que otras técnicas geocronológicas no llegan a aportar esa información al nivel que el arqueomagnetismo o la aplicación que nosotros hemos dado al arqueomagnetismo aporta aquí. El nivel que se ha estudiado aquí es la unidad 10 del yacimiento de El Salt, que está en Alcoy, en Alicante, que está fechada por una técnica que se llama termoluminiscencia hace 52.000 años aproximadamente. Este es un periodo que culturalmente se conoce como Paleolítico Medio y que corresponde con la ocupación en la península ibérica por grupos humanos de neandertales, que seguramente la gente ha oído hablar de ellos. Este era una especie humana que es bastante bien conocida, que bueno, pues fabricaba herramientas en piedra, en hueso, en otro tipo de materiales, eran capaces de decorarse, de comunicarse. Y un aspecto muy importante que este trabajo ha desarrollado es que eran capaces de desarrollar, de generar fuego a voluntad y organizaban y estructuraban su espacio doméstico en torno al fuego. Bueno, pues ese elemento en el fuego, en el estudio del fuego, es el elemento principal en el que este trabajo se ha centrado. En lo referente a qué aporta el arqueomagnetismo frente a otras técnicas, bueno, pues estamos hablando de una cronología hace 50.000 años, 52.000 años, donde no hay la posibilidad de que se apliquen otras técnicas geocronológicas. Por ejemplo, la datación por carbono 14 es archiconocida, ¿no? Sin embargo, no es tan conocido que el radiocarbono no puede ser aplicado con más antigüedad del 45.000, 50.000 antes del presente, ¿no? Y la precisión que alcanzan otros métodos geocronológicos, en el mejor de los casos, es de
unos pocos miles de años, el error asociado a las estimaciones temporales. Y este trabajo lo que logra, por una parte, como decía antes, es determinar el tiempo mínimo que transcurren entre diferentes episodios de combustión, entre diferentes hogares, y sobre todo con una precisión de décadas, e incluso en algunos de los casos de algún siglo, una precisión inédita. Una de las implicaciones más importantes que tiene este trabajo viene del punto de vista arqueológico o para la arqueología prehistórica. Estamos hablando de grupos, como decía antes, neandertales, ¿no? De cazadores-recolectores. ¿Qué quiere decir esto? Que son grupos nómadas que se mueven constantemente por el territorio en busca de recursos, de agua, de alimento, materias primas, etc. Entonces, lo que nosotros hemos estudiado son evidencias muy puntuales, muy concretas, específicas, que son las actividades de fuego o los fuegos realizados y las actividades realizadas en torno a esos fuegos, talla lítica o descuartizamiento de animales, etc., pero que representan solo una parte muy concreta, muy específica de un espectro de actividades mucho más amplio, que se desarrollaba por un territorio mucho más grande, ¿no? Entonces, el principal aporte del trabajo desde este punto de vista es que hasta ahora se asumía que estas superficies eran producto de ocupaciones muy frecuentes y temporalmente muy poco distanciadas entre sí. Sin embargo, este estudio ha demostrado que para el paquete o la unidad estratigráfica que se ha estudiado, el tiempo que ha transcurrido es del orden de varias décadas e incluso de algún siglo. Esto quiere decir que rompe una concepción previa que se tenía, ¿no? De que eran ocupaciones mucho más frecuentes de lo que realmente son. Es decir, estamos demostrando que esta gente utilizaba el territorio de una forma mucho más extensa y sus visitas a los yacimientos, o a este yacimiento en concreto, eran menos frecuentes de lo que se pensaba. Este estudio nace porque varios miembros del grupo de paleomagnetismo de aquí de la Universidad de Burgos, años atrás, hicimos un estudio preliminar o previo en un yacimiento que hay en Barcelona, que se llama el Abric Romaní, concretamente en un nivel de hace 50 y pico mil años. Y allí, de una forma muy similar a este yacimiento que hemos estudiado aquí del Salt, aparecen o afloran en la misma paleosuperficie múltiples hogares o estructuras de combustión. Entonces, allí vimos la posibilidad de poder diferenciar ocupaciones humanas, ocupaciones neandertales, en base al estudio del registro de la dirección del campo magnético terrestre en cada uno de estos hogares. Y bueno, cuando en el año 2014 fuimos por primera vez al yacimiento del Salt, lo que vimos allí en la unidad 10 fue, como decía antes, un verdadero palimpsesto, una acumulación enorme de material arqueológico asociado a múltiples hogares, muchos de ellos aflorando en diferentes partes de esa superficie, algunos de ellos superpuestos, y vimos que había un potencial enorme para desarrollar la técnica arqueomagnética, que si bien es cierto que es una técnica que se utiliza para datar aquí, para datar materiales que no abarcan una antigüedad de más de 4.000 años, dada la cronología, la antigüedad que tiene este nivel que hemos estudiado, pues el planteamiento ha sido completamente diferente.